Gestos Erróneos cuenta con el apoyo del área de cultura de la UNICEN. Creamos con arte, hacemos cultura. He vivido con el miedo atroz de no conocerme, con la duda, siempre la duda arrogante de no saber mi lugar. He vivido con las manos atadas, con la cabeza agachada, para evitar decir no. He vivido con las ganas calladas de ocultar lo que sobra, con el grito ahogado de mi nombre, con las venas laceradas y los oídos dispuestos a escuchar de boca de otros el dictado de mi biología. He vivido respirando a medias, con los pies cubiertos, los ojos vendados y siempre a la mitad. Solo me sobran las manos para retener, solo me sobran los pies para patear la nada, solo me sobra la voz para vomitar palabras. Y a la mitad, siempre a la mitad del camino, a la mitad del miedo, a la mitad entre la tierra y el cielo, a la mitad de la noche y sin avanzar. Mi derecho vital a ser un monstruo. A las 5 me harté, pero a las 6 te vi. Apostaría todo a la transformación. La palabra bardo se me aparecía por las paredes sin revocar. Donde los muertos se divierten. Siempre es el miedo de ser nosotros lo que nos lleva delante del espejo. Ni sentiría vergüenza del error o del deseo, que a veces son lo mismo. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Gestos Erróneos. Les damos la bienvenida a este capítulo número 14 de Gestos Erróneos desde la fábrica Ronicevi por FM El Muro 102.5 o si nos están escuchando por internet. Antes de comenzar este nuevo capítulo, quiero darle la bienvenida a quienes me acompañan en esta mesa, en los controles y en la selección musical del programa, el querido Gabriel César. Hola, Gaby. Hizo su famoso gesto silencioso. Y acá a mi izquierda, quien co-conduce o conduce, no sé, nunca nos pusimos nombres, así que está bueno. El querido Facundo Di Paola. Dipa, para nosotros, ¿cómo andás, Dipa? ¿Bien? Muy buenas tardes, Palito. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todos del otro lado del éter. Mirá, así, ¿no? qué bien ese término. Bueno, nada, muy feliz de estar acá. Capítulo 14, estaba pensando cuando dijiste capítulo 14 y dije, uy, ya estamos llegando al 19, así que hay que festejar. Festejamos el 19, el 19 me gusta. Vamos a festejar el 19. Recién, ¿sabés? Cuando sonaba la presentación pensaban a cuántos de las... Todavía nunca dijimos quiénes son las voces que suenan en nuestra presentación, pero tampoco sé a cuántos de esos poetas o poetisas hemos abordado. Habría que fijarse. Habría que mirarlo, ¿no? Y habría que ver si no nos ponemos el objetivo de abordarlos de acá a fin de año a quienes están en la presentación. Bueno, tenemos que ver la lógica. Ahora estamos con una nueva lógica de búsqueda. De búsqueda de los poetas y de búsqueda de los poetas, que vamos a empezar a tener así como 4. Siempre íbamos semana a semana y ahora vamos a tener una lógica del 4. Vamos después, por ahí pues son 5, después por ahí son 3. Pero bueno, vamos a ir avanzando en esa búsqueda para tener ya un orden. Empezamos a ordenar este programa de una manera más. Había que ordenarlo en algún momento. Sí. Che, Dipa, ¿qué leíste para abrir este capítulo 14? Muy bien, leí un poema de un poeta mexicano. Habíamos traído poetas mexicanos, sí, había venido Fabio Moravito. En algún momento algo hemos abordado. Y el poeta se llama, Daniel Niscub Vázquez Herrero. Tenía 4 nombres. 4 nombres, era como muy difícil recordarlos todos. Es un poeta mexicano que escribe un libro que se llama Poesía en Transición. Y lo escribe en esa transición de cambio de sexualidad o de, bueno, esa transición de cambio de sexualidad, de elección de otro género. Y va como escribiendo un diario, digamos.
forma de poesía. Claro, escribe su poesía de todo lo que él va sintiendo de lo que sintió, lo que va sintiendo. Bueno, entonces, y me pareció primero interesante el libro en sí, porque bueno, es una voz que por ahí se escucha poco, digamos. Sí tenemos voces de poetas trans, pero esa transición es como medio difícil de tener llegada a ese momento. Claro, sí, que a ese momento donde se decide esa transición. Durante el momento de la transición que esa persona además tenga el hábito o el momento de poder escribir. Exacto. Digamos, y también, bueno, se cumplió un mes de la desaparición de Tehuel, entonces me parecía que, ¿qué voz traer para hablar de la desaparición de Tehuel? Y me parecía que la voz tenía que ser una voz también de una voz trans, claro, digamos. Sí, hace un mes Tehuel de la Torre salió a una entrevista laboral y no regresó, no se sabe dónde está. Hace un mes que se está exigiendo que se busque, que se sepa dónde está, que el Estado trabaje para buscarlo y encontrarlo. También el laburo que está haciendo los diferentes frentes disidentes para poder visibilizar esta búsqueda. Eso es interesante, que bueno, es como así, digamos, el emergente, digamos, esto es algo que no salía en ningún diario masivo. El emergente fue la militancia, digamos. El emergente de decir busquemos a Tehuel fue la militancia de los medios alternativos, de las organizaciones políticas, digamos. Y me parece que también eso habla muy bien de cómo se puede hacer emerger esas voces disidentes, digamos. Y en el caso de Tehuel es algo muy claro, digamos. En realidad siempre es verdad lo que se dijo al principio es... no vamos a hablar de esto porque es cis, porque no es cis, Claro. porque no es cis, y es verdad, digamos, parecía como algo que no nos hubiésemos enterado, digamos. Sí, totalmente, o como se hablaba esto de, bueno, lo de Santiago Maldonado salió rápidamente por la militancia, obviamente, pero también porque era un hombre blanco, digamos, que se discutió también este tema de que, bueno, dentro de toda esta búsqueda también discutamos a quién buscamos o cuándo se visibilizan ciertas luchas y cuándo no, digamos. Exactamente. Y se hizo marcha a nivel nacional y a nivel local también. Sí, yo fui a la plaza, estuve un ratito, el Frente Disidente de Tandil convocó y se juntaron los compañeros, hicieron pegatinas, creo que después en un momento se iban a juntar a escribir un documento para poder difundirlo y después fueron a uno de los semáforos más céntricos en Tandil y visibilizaron ahí la pregunta de dónde está Tehuel. Así que fue un momento importante, estuvo bueno cómo se trabajó y se visibilizó ese día y se sigue visibilizando hoy también, ¿no? Sí, totalmente. Así que bueno, nada, seguimos preguntando dónde está Tehuel. Desde acá, desde el Radio El Muro y desde este programa Gestos Erróneos. Y bueno, intentamos preguntándonos también un poco desde nuestra mirada, que es una mirada poética del mundo, y tratamos de encarar nuestros pensamientos desde ahí también, ¿no? Intentamos por lo menos. De a poquito. Y bueno, otra vez, ¿cómo nos comunicamos aparte del español? Perfecto, me gusta. Nunca trajimos nada en inglés, ¿no? Que después alguna traducción, no me acuerdo haber leído. No, pero también porque es parte de nuestra búsqueda. Elección, es poesía local, regional, nacional y latinoamericana, digamos. Se nos va a escapar algún día. Pero trajimos en un momento a Wisława Szymborska, que es polaca y es una traducción del polaco al español, por ponerle un mote al idioma, digamos, porque digo, bueno, qué sé yo, el español. Yo algún día le voy a traer al querido Saramago. Pero bueno, muy bien, ahí portugués. No, seguramente van a ir llegando, porque hay un montón de poetas hermosas y hermosos en distintos lugares, digamos, del mundo. Y si se quieren comunicar con nosotros, recomendarnos un poeta o una poetisa, lo pueden hacer a través de nuestros teléfonos particulares si nos conocen, acá al Dipa o a mí a Palito,
o lo pueden hacer a través de nuestro Instagram, que es Gestos Erróneos. El único Instagram con ese nombre, me gusta decirlo porque es como particular, ¿viste? Gestos Erróneos, no hay otro. Nos escriben ahí, nos dicen, nos recomiendan un poeta, una poetisa, o nos dicen si nos están escuchando, desde dónde, cómo nos están escuchando. Pero tenemos otra manera de comunicarse con nosotros. Sí, la otra manera que es apela a nuestro romanticismo y a nuestra edad también, porque creo que si este programa lo hicieran pibes y pibas y pibis de 20 años, no sé si apelarían a esta forma de comunicación, que es la epistolar. La comunicación epistolar, que tiene larga vida y tendrá larga vida seguramente en la literatura. Hay muy lindas novelas epistolares en el mundo literario. Queremos reivindicar nuevamente la escritura. Sí. La escritura, ahí el detenerse a escribir y por eso. Entonces, ¿nos pueden contar qué les pasa hoy? ¿Cómo viene esta noche? Uno puede empezar escribiendo qué está tomando, por ahí describiendo un poco su mesa, y eso que lo empieza a llevar, digamos así. O si está haciendo la lista del supermercado, puse choclo, no sé por qué puse choclo. Es interesante también esto de que a veces lees cartas entre escritores, escritoras que se mandaban y que está todo sus cartas, digamos, y lo lees y a veces la carta dice, bueno, está escribiendo, hay un punto y aparte dice, bueno, me tomé 3 días para seguir escribiendo esta carta y ahora estoy pensando tal cosa. Y como eso también, de que cuando lees una carta a veces pasaron 3 días entre un momento y otro. Exacto. Y nada, nos haría muy bien que llegue una carta, leer lo que un oyente, una oyenta piensa o le está pasando. Y estamos preparando nuestras postales para poder responder con postales. Sí. Así que se llevan una postal de Gestos Erróneos también si escriben cartas. Si nos mandás una carta, te llega un regalo, te llega una respuesta, eso es importante. Exacto. Falucho 950 para mandar la carta. El código postal es 7000. Código postal 7000 y para que piensen lo que van a escribir en esa carta, los dejamos con este temazo de Gabriel César. Well, you rock my soul. Gestos Erróneos. Una irritante garúa literaria. Tenía 7 años apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron, ¡negra! 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 ¿Soy acaso negra? Me dije. ¡Sí! ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! Como ellos decían. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! Como ellos querían. ¡Negra! Yo odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! 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 Y pasaba el tiempo y siempre amargada seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. ¡Y cómo pesaba! Me alacé el cabello, me polvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra. ¡Negra! 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 Hasta que un día que retrocedía y que iba a caer. ¡Negra! 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 ¿Qué? ¿Y qué? ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra! soy! Yo
hoy en adelante no quiero laciar mi cabello. ¡No quiero! Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? Negro, 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 negro. Al fin comprendí. Al fin, ya no retrocedo. Al fin, y avanzo segura. Al fin, avanzo y espero. Al fin, y bendigo al cielo porque quiso Dios que negro azabache fuese mi color y ya comprendí. Al fin, ya tengo la llave. Negro, 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 negro. Muy bien, y seguimos acá en este capítulo 14 de Gestos Erróneos, siendo las 19:20. Acabamos de escuchar a la poeta afroperuana Victoria Santa Cruz. Como se habrán dado cuenta, este poema contenía una musicalidad de fondo, un coro, adornos que no solemos encontrar en la lectura poética, porque Victoria Santa Cruz era una mujer africana dedicada a la danza, dedicada a la investigación sobre la cultura afroperuana, a la investigación sobre todo artística y en acción concreta de esa práctica. Y en esa investigación también escribió algunos poemas que están musicalizados, sobre todo, que fueron musicalizados después. Ella los escribió, luego fueron musicalizados con un estilo de música afroperuana y con esa sonoridad afroperuana. Sí, usan cajones, usan tambores, usan la quijada, ¿viste? Cuando rayan o golpean la quijada, sí, de algún hueso de un animal, también usan eso. Me gritaron negra, que era lo que escuchamos recién, es un poema musicalizado. Me gritaron negra contiene, me gusta este dato, me gustan los números, sí. Contiene 97 versos, 38 párrafos, 320 palabras y un color que lo impregna todo, que es el negro. Sí. Y tiene estos dos momentos, el poema, el primero en el que ella se entiende, se comprende como negra y cómo eso le afecta. Ella dice que este escrito surgió porque en un momento a su barrio se mudó una chica rubia y empezó a jugar con sus amigas y un día dijo: si esta chica negra viene a jugar con nosotros, yo no juego, y las amigas la dejaron de lado a Victoria Santa Cruz y que ella se quedó con ese recuerdo y por eso hizo esta poesía. Y tiene estos dos momentos. El primero de negación, que comprendí que era negra y no lo quise ser y escondía y me laseaba el cabello para que no tener rulos, me polvaba la cara. Y que después en un momento dijo, como de reivindicación, de soy negra, sí, ¿y qué? Y empezar a jugar. Y encima cómo se pone a lo último muy para bailar, incluso acá recién en el estudio, cuando empezó el negro, bailamos porque es como que te da mucha alegría. Me parece que eso también, ¿viste? Como la alegría y la fuerza que tiene este poema. Totalmente. Me hiciste acordar que acá me había notado que una conferencia TED de... Esperen que lo voy a leer porque también es un nombre nigeriano que se llama Chimamanda Adichie, que es una nigeriana. Es una charla TED que en un momento circuló mucho también. ¿Vieron cuando en un momento se viralizan las cosas? Y la charla TED era el peligro de la historia única. Y ella es escritora, militante africana y feminista, militante también de la negritud y la cultura africana, cultura bastante negada, sobre todo por el occidentalismo, digamos. Y ella cuenta que cuando empezó a escribir, esto es como algo muy interesante, me hizo acordar a esta anécdota que cuenta Victoria Santa Cruz. Cuando empieza a escribir, escribía todas cosas sobre niñas, donde los personajes eran niños y niñas rubias de ojos celestes que vivían en la nieve y tomaban, creo que té de jengibre, dice ella, una cosa así. Cosas que no existen en Nigeria y no existen en África. Claro. Entonces ella decía, no tenemos nieve, no vemos gente rubia y de ojos celestes, pero sin embargo ella se dio cuenta en un momento que escribía
sobre una cultura ajena porque estaba impregnada más su cultura de la cultura ajena que de la cultura propia. Sí, y ahora mientras decías esto me acordaba de esta entrevista a Mohamed Ali, que hay un fragmento en el que él empieza a hablar de que todo lo bueno es blanco y todo lo malo es negro, y lo cuenta con un humor y una manera muy particular de decir, y además tenía una forma de hablar muy particular, y todo el tiempo escuchás black, white, people, todo el tiempo con esas palabras, y suena también zarpado como lo dice, y es muy potente lo que dice en esa entrevista. Si lo quieren googlear, Mohamed Ali diciendo que las cosas buenas son blancas y las cosas malas son negras, lo van a encontrar. Bueno, pero es interesante también para pensar el ninguneo. Bueno, como sucede con un montón de disidencias, digamos, hoy en día. Digo, en el bloque anterior estuvimos hablando de Tehuel, y si no hubiese sido por la militancia y los medios alternativos, tal vez no nos hubiésemos enterado de que Tehuel estaba desaparecido. Digo, ¿cómo pasó también eso, una negación de la poesía afrodescendiente, digamos? ¿Cómo también está negada en Latinoamérica? ¿Cómo hay una negación de esa poesía, siendo que tiene una larga historia? Yo también estuve ahí como indagando un poquito en la historia de la poesía afro, y aparece, de hecho, bueno, ¿por qué elegimos a Victoria Santa Cruz? La elegimos porque era mujer y militante de los derechos afroperuanos o afrodescendientes, digamos. Digo, hay una larga trayectoria. Encontré poetas afroargentinos del 1800, y encontré mucha poesía latinoamericana, africana, digamos, de afrodescendientes del 1800. Y luego aparece Nicolás Guillén y aparece toda una militancia a principios de 1900, que es de cuando el periodo también en el que escribe Victoria Santa Cruz, a principios de 1900, donde la militancia no pasa solo por reivindicar la cultura afrodescendiente, sino también por una militancia política de decir, de un decir lo que se sufre con con la negritud. Sí. Lo que se sufre en Latinoamérica hoy en día con la negritud, y en esos momentos a principios del siglo XX. Es Nicolás Guillén, y hay otra poeta uruguaya que ahora no me acuerdo el nombre. Y pensaba en esto de Victoria Santa Cruz en este poema, diciendo soy mujer, soy negra, pero además soy niña. Digo, también pensaba en esto de cómo somos adultocentristas y el niño queda subordinado a lo que nosotros pensamos y a lo que nosotros necesitamos, o sí, a nuestras necesidades de cómo llevar la vida adelante, ¿no? Entonces me parece que el poema tiene como esas tres cosas: ser mujer, ser negra y además ser niña, porque dice al principio, bueno, tengo 5 años y me está pasando esto. Sí, totalmente. Eso me parece zarpado. Es importante marcar que Victoria Santa Cruz y toda su familia es muy importante para la cultura peruana, porque fueron los que trabajaron mucho en rescatar este folclore afrodescendiente, digamos. Su hermano Nicómedes, creo que es. Sí, Nicómedes. También era un investigador, escribió muchas zambas, e incluso pensaba en esto también, de cómo cuando pensamos en la poesía afrodescendiente, cómo la importancia de el momento en el que alguien lo logra llevar a papel, porque es mucha poesía que es de manera oral, que se va transmitiendo de familias en familias, y hay un momento que alguien logró decir, che, esto lo tenemos que escribir y guardarlo. Incluso gente que ha trabajado para hacer eso, rastrear esas poesías para poder conservarlas y enriquecerlas y mostrarlas y divulgarlas. Sí, totalmente. Me estaba acordando de que el año pasado justo investigué un poquito sobre el carnaval brasilero y la samba, y cómo también nace de la cultura afrodescendiente, y cómo recién ahora, empieza a haber comparsas completamente que son en su completud de negros y negras. Porque ¿qué pasó? Es una cultura también que empieza con lo afro y se lo apropia la cultura blanca, y quedó en la cultura blanca el carnaval, digamos. Y es como algo donde eran todos blancos de repente en el carnaval, algo que empezó. Y también me acordé que sucedía esto. Cuando en un momento la samba y el carnaval nacen de improvisaciones.
Sí. Improvisaciones de los negros jugando a hacer poesía en improvisaciones, como tal vez muy cercano a la poesía gauchesca, digamos, sí, esta cosa freestyle de la payada o el freestyle de hoy. Entonces, en esa improvisación, y de repente un tipo dijo, esto lo voy a escribir y lo declaró en los derechos de autor de cosas. Se lo adjudicó a su nombre, era una improvisación colectiva, se lo puso a su nombre. Ahora no me acuerdo el nombre de él, un negro de los que improvisaba en ese momento. Y de ahí empieza, eso se le da como inicio, ese registro le da como inicio a la samba y al carnaval, digamos. El carnaval era algo muy disperso, digamos. Pero bueno, acá también pasa lo mismo con Victoria Santa Cruz. Victoria Santa Cruz viaja también a París porque la becan, ahora vamos a indagar un poco eso, pero ella cuando vuelve con el ímpetu de decir, tengo que trabajar sobre la cultura afroperuana, digamos. Se dio cuenta de la importancia, digamos, como resignificó nuevamente, porque ella ya venía trabajando en la danza afroperuana y en la cultura, en un teatro afroperuano. Creó incluso un método, una escuela para rescatar los valores afroperuanos, porque ella entendía que el valor corporal de la negritud se lo habían quitado a fuerza de discriminación y a fuerza de opresión. Se le había quitado a la negritud ese valor corporal y ese valor intrínseco que tiene. Entonces creó hasta un método para que ese valor vuelva a aflorar en les negres. Sí, y después ayer debatíamos por el grupo de WhatsApp, acá los tres de la mesa, y viste que siempre uno como que se protege y dice, bueno, a ver qué pasó con esto. Porque cuando hablabas esto de, bueno, los blancos se apropian de ciertas expresiones afrodescendientes, y también pensaba esto de, a veces la academia, las instituciones académicas se apropian y después se aleja eso del pueblo, porque yo decía, bueno, Victoria Santa Cruz se fue 17 años a enseñar su método a una universidad estadounidense. Yo pensaba, bueno, ¿hasta qué punto hay una invisibilización o no? Viste, como que uno le queda la duda. Después no lo pudimos indagar mucho porque no encontramos material como para charlarlo. Pero me parecía muy interesante que Gaby sumaba una arista más, que es, bueno, también capaz que lo hizo para poder mostrarlo, visibilizarlo. Digo, una mujer afrodescendiente, para poder lograr visibilizar lo que está haciendo, tal vez tuvo que viajar a Estados Unidos, estar 17 años en una universidad para que se valore lo que estaba haciendo. O que ella consideraba que era el lugar donde se iba a valorar lo que estaba haciendo. Sí, bueno, es algo que sigue sucediendo hoy, que la academia revaloriza un montón de cosas porque la gente a veces nos pasa lo mismo que lo hemos charlado acá. ¿Qué pasa con la poesía en el interior de la provincia de Buenos Aires? Digamos, esta idea de que Dios atiende en capital, entonces decís, bueno, el poeta siente que si no está editado por alguna editorial grande y se autoedita, entonces no sé qué. Entonces, bueno, siempre pasa algo de cómo la visión popular está siempre mediatizada por grandes instituciones, digamos, la institución mediática, la institución académica o lo que sea, digamos. Algo que me gustaría invitarte e invitar a quienes están escuchando, que Victoria tiene una particularidad, que mucha de su obra está cantada, digamos, lo que hablábamos recién, pero en las entrevistas habla de una manera muy particular. Y trajimos un fragmento de una entrevista que ella está charlando con su hermano, con Nicómedes, para escuchar lo que dice, pero también cómo habla ella. Un gran poder de observación de Victoria Santa Cruz, que si le hubiera dado la gana también pudiera haber sido una buena periodista. Aunque también la comunicación que ella hace a través de la danza, a través de la música, a través de todos sus estudios, es una manera de información y de comunicación, ¿verdad? Comunicación, y yo prefiero la comunicación viva, porque dije, creo haber dicho hace unos instantes, o lo digo por primera vez, cada ser humano es diferente como las huellas digitales, y no hemos nacido para repetir lo que otro hace. Tenemos a través de nuestra vida que redescubrir cosas, y esas son las que comunicamos, porque si no, estamos repitiendo, y lo que se repite se yuxtapone, y todo lo que se yuxtapone obviamente tiene que descomponerse. Gestos erróneos. Un grafiti incompleto que susurra desde el muro. Me parece impresionante esto de
somos todos diversos, somos todos como una huella digital, todos diferentes y tenemos que mostrar cosas diferentes porque si mostramos todo lo mismo se empieza a acumular, juxtaponer es esto de ir acumulando una cosa arriba de la otra y después en algún momento eso hay que destruirlo y volver a mostrar cuál es la diversidad. Me parecía muy bueno y me gusta mucho cómo habla, ¿viste? Sí, como sí, el tono, la manera en cómo terminan las frases, no sé, me llamaba mucho la atención. Sí, tiene un apasionamiento también muy lindo. En las entrevistas que vimos, hay algunas entrevistas ahí por YouTube, algún documental y eso. Es una apasionada. Y una apasionada, me parece que esa pasión es la que nos transmitió también a la hora de elegirla, digamos. Esa pasión por lo que hace fue como digo, hizo mucho trabajo. Vamos a ir a pintar un poquito esa pasión, porque hizo un recorrido de trabajo muy grande sobre la danza y el teatro peruano. A mí me gustaría ponerle un poco de contexto esto de decir en qué contexto hizo todo esto, digamos. En un contexto donde en Perú la esclavitud se abolió en 1854, hasta 1821 los vientres no eran libres, digamos. Una persona, si nacías hijo de una esclava, eras esclavo, digamos, directamente. Y me parece que es importante esto de decir, bueno, en qué contexto, en un contexto donde la colonialidad es muy importante, digamos, seguimos en un montón de cosas colonizados porque hay un montón de instituciones que responden a esa colonialidad y que la diversidad y la plurinacionalidad, digamos, es un proyecto decolonial, digamos, de destruir esas colonias. Totalmente. Pero en ese contexto, Victoria Santa Cruz hizo esta reivindicación de los afrodescendientes y con un método muy particular y de maneras muy particulares. También es interesante que ella viene de una familia. El padre vuelve de Estados Unidos a Perú, ahí conoce y viene de una familia, el padre era dramaturgo, viene de una familia donde el arte estaba ya bastante metido en la casa, digamos. Sí, la madre cantaba mucho mientras lavaba, ella recuerda mucho esto de que la madre cantaba coplas y zambas mientras lavaba, entonces como que esa musicalidad está desde muy pequeña. Pero escuchaban también a Haydn, Mozart, ella va nombrando ahí a quienes escuchaban, eran todos blancos europeos, digamos. Y sin embargo, ella en un momento rescata esto de niña, de jugar a golpetear la mesa, y de darse cuenta de grande de que eso era música negra lo que hacía y que no se daba cuenta de que eso que le salía naturalmente era música negra. Entonces, junto con Nicómedes, que es como su partener, él la invita. Nicómedes estaba formando un grupo que luego se va a llamar Cumanana, un grupo de danza y teatro africano, y que formaban a jóvenes, lo voy a leer así, formaban a jóvenes afrodescendientes para poner en escena sátiras sobre el racismo y la inequidad social en la época de la colonia. Entonces, en ese grupo de danza ella también trabajaba en el vestuario, trabajaba en un montón de cosas, también ahí tuvo una apertura artística bastante grande, ella tenía 20 años cuando empieza a trabajar en este grupo. Pero también ya había como una militancia de decir, vamos a trabajar esto que sucedió durante la colonia, que es la inequidad social y la inequidad específica entre negros y blancos. Entonces todas las obras estaban, y también rescatar a los jóvenes afrodescendientes de su quietud. Ella también habla mucho, al dedicarse a la danza, yo creo, habla mucho de que todo tiene que ponerse en acción. Todo el tiempo ella dice, hay que ponerlo en acción, no se puede estar como pensándolo. Dice, si lo pensás es como nada, queda ahí, entonces hay que ponerlo en acción. Y se nota ahí que puso en acción eso que empezó a presentir que estaba dentro. Luego, viaja a París, becada, a ver si lo puedo encontrar, fue becada por el gobierno francés para seguir estudios especializados de danza en París. Ahí yo me acordaba un poco de Violeta Parra, que también viaja a París y toda esta cosa, y vuelve también a reivindicar la cultura latinoamericana y chilena, digamos. A mí eso siempre me hace acordar al tema esto de que uno se da cuenta cómo es su vida o su mundo cuando te vas a un lugar que es muy diferente, digamos, cuando podés contrastar. Y decir, che, allá también hay un montón de cosas y no las estaba viendo, digamos. Vivió en París antes de cumplir los 40 años, donde estudió en la Universidad del Teatro de las Naciones y en la Escuela Superior de Estudios Coreográficos.
Este viaje europeo fue muy importante en la vida de Victoria, encontré en uno de los artículos, ya que la situó en el mundo del arte y la ayudó a reconocer sus orígenes, así como la gran riqueza de la cultura negra del Perú. Digamos, si bien ella ya venía trabajando, ahí sucede también un clic de decir, yo tengo que volver específicamente a trabajar sobre la cultura afroperuana. No es que voy a volver a Perú y voy a volver con lo que me enseñan de danzas europeas acá. Voy a volver específicamente a trabajar y a reivindicar. Y ahí genera un método que ella le llama de la memoria ancestral. Sí, el método se llama así, memoria ancestral. Memoria ancestral. Un método para rescatar sobre una metodología propia que ella había creado, basada en rescatar los lineamientos de lo que ella consideraba que era una memoria ancestral, específicamente, que tenían los afrodescendientes y que, como dijimos antes, perdían en esta colonización, por usar los términos que usó Palito, en esta colonización se perdía eso. Entonces, empieza a trabajar en un método específico y con ese método se va luego a Estados Unidos, que esto también era lo que hablábamos recién, a trabajar 17 años sobre danza afroperuana en Estados Unidos con un método específico para rescatar eso ancestral que ella entendía que se tenía y que se perdía, digamos. Yo encontré una tesis de un señor que se llama Juan Felipe Miranda Medina, que él lo que hace es tratar de unir la filosofía más, no sé, Platón, Sócrates, todo eso, con la filosofía de Victoria Santa Cruz y ver qué contrastes hay entre una y la otra. Pero hay un momento, en realidad traje otra cosa, no eso, pero entrevistó a una persona que estuvo en uno de los talleres, en una de las formaciones de Victoria Santa Cruz, y esta persona narra cómo fue el primer día de clases. Y si me permitiste lo voy a contar. Sí, dice... uno me contó que en su primerísimo día de clases con ella entraron los alumnos al salón. Las sillas estaban dispuestas en círculos. Se sientan. Victoria no se presenta. Hay un silencio extraño para los alumnos. Así no suele manejar el primer día de clases. De pronto Victoria con ambas manos se golpea sus muslos y mira a los alumnos y se queda en silencio. Nadie entiende nada y el silencio continúa. Victoria espera y al cabo de un momento repite el gesto. ¡Pam! Se golpea de vuelta en los muslos. Pero los chiquillos, medio temerosos y asombrados, siguen sin entender. Victoria insiste y solo al cabo de varios intentos una alumna responde con el mismo gesto. ¡Pam! Se golpea con las manos en los muslos. De pronto se genera una dinámica responsorial. Victoria percute sus muslos y todos los estudiantes responden al unísono. Luego de un rato ella cambiará el patrón rítmico y los estudiantes tendrían que adaptarse. Estaba prohibido ponerse a contar los tiempos. Estaba prohibido que uno le explique a otro lo que estaba sucediendo. Estás ahí, en esa situación tienes que entender qué es lo que está pasando. Está buenísimo. O sea, fuertísimo el choque. Bueno, vas a tu primer clase y de repente no hablan y tú empiezas a golpear los muslos hasta que en un momento empieza a pasar algo. Claro. Me parece como un método súper particular. Sí, tal cual. Y está bueno también porque esto es la visión concreta de lo que ella llama acción. Digamos, es como ustedes tienen que hacer algo. Digamos, ante esto, ustedes tienen que hacer algo. Y ella también piensa mucho la pedagogía, que es algo que también aparece mucho en las entrevistas. Pensar esta forma de cómo transmitir eso que ella quiere, digamos. Y me parece que ahí hay algo muy claro en eso, digamos. Es como, bueno, es esto. Digamos, es esto, es lo que a ustedes les pasa con esto. Sí. No es lo que yo les digo que tiene que pasarle. Muchas personas que la conocieron mucho dicen que como que repetía como mantras esto de estar en el presente, en el presente y no pensés y hacelo, no pensés y hacelo, no pensés y hacelo. Sí, que es algo que aparece incluso en uno de sus poemas, que bueno, vamos a escuchar también después. Trabajar en el presente, solo en el presente hay acción, dice en un momento también. Digo, hay como un montón de cosas Y yo lo conectaba con... ¿Vieron cuando contábamos recién esto de que la chica rubia le dijo, yo con vos no voy a jugar, y ella se tuvo que ir? Y que cuando llegó a su casa y le contó a su madre esto de que, che, no me están dejando jugar, la madre le dijo, si usted no tiene dignidad, salga a la puerta y déjese pisar por un carro, digamos. O sea, salí y defendete, digamos, hace algo para que esto no pase, digamos. Sí, intenso. Y si no... Sí, re intenso. Pero bueno, digo, para Pero bueno, ella lo tomó desde un lugar de fortaleza, digamos. Sí. También puede pegarte para el otro lado y es un bajón, digamos. Pero digo, bueno, también para recuperar en qué contexto crece Victoria Santa Cruz. Tal cual.
Ella dice también en un momento, y ya vamos a ir cerrando, dice, se coloniza el intelecto en relación a esto, digamos, a esta colonización. Se coloniza el intelecto. No se puede colonizar la conexión que se tiene con las raíces africanas. Digamos, y eso es lo que ella trataba de rescatar. Dice, ahí hay algo donde no pudieron llegar. Esta conexión que tenemos con las raíces africanas, ahí no pudieron llegar. La mente está colonizada, pero hay otro lugar donde no, y eso es lo que ella con su método ancestral intentaba rescatar, digamos. En esta misma tesis que encontré, la investigadora Heide Feldman sostiene que una de las mayores contribuciones de Victoria Santa Cruz es la lucha contra las estructuras de segregación y discriminación racial arraigadas en la sociedad peruana, y lograr una resistencia innovadora y muy potente, que es arriba de las tablas, digamos, sobre un escenario. Totalmente. Y la puesta en escena del valioso legado afroperuano permitió, en efecto, que los afrodescendientes pudieran desprenderse de aquel pernicioso estereotipo de que los definía como un grupo desolado y sometido. O rompamos ese estereotipo y mostrar una representación y amplia difusión de sus costumbres posibilitó la conquista de una nueva imagen, la de una comunidad festiva, encantadora y además libre, ¿no? Esa es la importancia que tiene Victoria Santa Cruz para los afrodescendientes en Perú. Bueno, y por eso hemos traído a Victoria Santa Cruz hoy. Y para cerrar, vamos a cerrar, como tratamos de hacer siempre, con la voz de ella. Bueno, en este caso leída por mí. Que es... ella dice en un momento, y vamos a ir yéndonos con esta frase, dice... El ser humano está dividido. Dice una cosa, piensa otra y hace otra. Y esta división, mientras no tome conciencia de algo, nos va a destruir. Desde el momento en que el enemigo vive en casa, desde el momento en el que el enemigo vive en casa, por algo ya no estamos en casa. Hay que empezar a ponerse de pie, asumiendo la responsabilidad sin buscar a quién culpar, porque no hay revolución sin evolución, y eso se gesta al interior de cada uno de nosotros. Y empezar a descubrir algo que se llama presente. Solo en el presente hay acción, y solo en la acción hay mutación, transformación. Algo de mí se ha perdido en vida de tu boca. Ay, ay, Podría haber sido un abril sin peros. Podría ser domingo, pero es martes. Podría estar tomando un té, porque es abril, pero hace calor. Podría mirar tele, pero perdí el control. Podría terminar un libro, pero hoy no estoy para un final que se avecina bajón. Podría escuchar una canción que me haga sentir peor, pero el silencio posee melodía propia. ¡Qué contradicción! Podría no haberte mirado a los ojos, pero ese día la luna entraba en Escorpio. Podría no lamentarme, pero es martes, y los martes me saben a lamento. Podrías dejar de sonar a posibilidad, pero la palabra podrías te pone en ese lugar. Podría infinitas veces imaginar lo que podría haber sido. Vos podrías, yo podría. Nosotros no pudimos. She's not a girl who misses much. Gestos erróneos. Una trinchera literaria contra los operadores del olvido. Y'all niggas got me hot. Muy bien, y estamos en este bloque final de Gestos Erróneos, siendo las 19:54, siempre nos atrasamos un poquito, pero bueno, lo vale, yo creo que lo vale y lo vamos a seguir haciendo. Bueno, nada, un poquito atrasados, pero bueno, acabamos de escuchar un poema que leyó el compañero Palito. La pregunta de rigor, ¿por qué lo elegiste y qué leíste? Bien, leí un poema de Emi Allende, de su libro Restos de Desobediencia. El poema se llama Podría haber sido un abril sin peros. Emi Allende es una poeta de Las Flores, y la elegí
porque Emi Allende es parte de un proyecto que se llama Gualichos. Gualichos es un proyecto, una iniciativa son una serie de piezas audiovisuales, de cortos, donde junto con Pablo Marx, que es la persona que tanto él y yo, los dos estamos llevando este proyecto adelante, son piezas audiovisuales donde filmamos a poetas y poetisas en diferentes paisajes de Tandil y la zona, paisajes que nos parecen particulares. Fue un proyecto que arrancó antes de la cuarentena. Filmamos 4 capítulos y empezó la cuarentena y no los pudimos seguir. Y después concursamos una beca que preparó el fondo, que se llama Fondo de Impulso Cultural de la Municipalidad de Tandil y del área de cultura de la UNICEN. Y con eso logramos terminar estos videos. Filmamos un par ahora en marzo. A principios de marzo, y ahora ya tenemos los 6 capítulos, son 6 cortos terminados, con poetas de Las Flores, de Ayacucho y de Tandil. Y estos videos se van a estrenar este domingo, 18 de abril, a las 18 horas, en el Teatro de la Confraternidad, con entrada libre y a la gorra. Así que les esperamos a que se acerquen. Es un momento... Para los que les gusta el cine también es como un momento de cine, porque va a haber una pantalla grande, por ahí el cine no volvió, así que es como una posibilidad de disfrutar eso. A quienes les gusta la literatura también, y a los que les gusta el paisaje de Tandil o de la zona o la Pampa bonaerense, también es una buena excusa para acercarse. El cupo es limitado porque tiene el 30% de capacidad el teatro, así que entran más o menos 40 personas. Y nada, los esperamos para compartir ese momento. Vamos a charlar un ratito antes de cómo lo hicimos, cuáles fueron los criterios, las decisiones que se tomaron para hacer estos videos, y después en alguna ronda de charla al final van a venir muchas de las personas que participaron, van a estar también, así que va a ser un momento copado. Espectacular. Te iba a hacer preguntas, pero como van a explicarlo ahí, van a contar un poquito cómo lo hicieron, te iba a preguntar, ¿y cómo surgió? Pero no lo vamos a hacer. Entonces, que vayan ahí. Entonces, es importante el domingo... Es importante marcar que como arrancamos sin saber bien qué estábamos haciendo, los primeros 2 videos nos filmamos a mí mismo y acá a Facundo y Paola, que lo tengo acá. ¿Estamos los dos? Sí. Así que 2 de los videos estamos nosotros. Yo voy a ser el sorprendido igual. Sí, en 2 de los videos estamos nosotros, así que si nos quieren ir a escuchar, leer y vernos en un paisaje raro, acérquense. Es casi como un proyecto primer hermano de Gestos Erróneos. Sí, en realidad también eso, ¿viste? Cuando arrancás algo decís, bueno, lo hago con la gente conocida primero y después vemos qué pasa, digamos, para no incomodar a nadie. Exacto, y ahora hay que hacerlo crecer. Sí, vamos si llegamos a la segunda temporada. Vamos primero a la presentación y después ya pensemos en la segunda temporada. Me encantó. Bueno, entonces, domingo 18 horas, Sala de la Confraternidad, que queda en 4 de abril. Entre 1371. Lo hicimos ahora. Pero no sé si se escuchó, pero apareció Gaby ahí. 4 de abril 1371. Domingo 18 horas. Sí, domingo 18 horas. Libre y a la gorra. Entrada libre y a la gorra y capacidad limitada. Recuerden que los teatros ahora se redujo la capacidad del 30%. Entra muy poca gente. Estábamos con un aforo del 50%. Ahora se redujo al 30%. Así que nada, reserven, acérquense antes, no sé lo que sea. Sí. Y traigan el barbijo, respetemos el distanciamiento. Sí, cuidémonos entre todos. Tal cual, para continuar por lo menos ahí con este aforo del 30% en todos los teatros de Tandil. Vamos con los saluditos. Bien, vamos con los saluditos. Vamos a saludar primero a la gente amiga de La Bullanga, gente que nos viene bancando desde que empezamos esta segunda temporada de Gestos Erróneos. Y bueno, son gente amiga de hace muchos años. Igual hace 4 años que La Bullanga acerca a Tandil lecturas de editoriales independientes, cooperativas y autogestivas. Algo muy hermoso. La librería nos convida a escrituras disidentes, voces de los márgenes, que conmueven y que también nos hacen mover, pensar y construir otro mundo posible. La Bullanga es una librería compañera. La podés encontrar andando de feria en feria, porque siempre están itinerando por ahí y siguen manteniendo su color itinerante. O todos los días también ahora, hace un tiempo, estamos muy contentes, la gente de Tandil por esto. Todos los días están de 16:30 a 20 horas en Colón 1479. Y nosotros, por el simple hecho de escucharnos, vamos a decir una palabra clave. Y con esa palabra clave van a tener un 10% de descuento en La Bullanga. Recuerden que ahora cambió el horario, es de 16:30 vocalizada. Y Paola me dice mi cerebro, 16:30 a 20 horas.
ahí en Colón 1479. Y la palabra clave de este día es... Malató. Rara, ¿no? Pará. Bueno, la cambiamos. No, malató, malató. No, la cambiamos, va a ser malató. Ah, perfecto. Entonces, malató es la palabra clave. ¿Y por qué la elegimos? Porque es una composición que hizo Nicome de Santa Cruz, que es el hermano de Victoria. Incluso hay una versión de Victoria cantando esta samba, y la hace mucha gente, incluso Susana Vaca, que recién estábamos escuchando hace un toque, también hay una versión de ella de esta samba. Perfecto. Con malató, con esa palabra clave, dicen, tengo la palabra clave, malató. Y te hacen un 10% de descuento. Y te hacen un 10% de descuento en el libro, en los libros que elijas. Y ahora empezamos con nuestros saludos que llegan por mensajes. Sí. Yo le quiero mandar un saludo a mi viejo, que recién me llegó una foto, que Hermosa está escuchando foto. el programa sentado. Me llegó una foto de él en una silla al lado de la radio. Quiero decir que esa silla no está al lado de la radio siempre, así que la llevó hasta ahí para escuchar el programa, así que me parece importante. Hermosa foto ahí, un gran saludo para la familia Ledesma. Para la familia Ledesma en general, claro. Y le vamos a mandar un saludo al queridísimo amigo y compañero Álvaro Álvarez y a toda la familia que nos debe estar escuchando, que dice, nos plantea un dilema para pensar, y que me parece que está buenísimo. Dice, en el 54 se abolió la esclavitud, por esto que hablábamos en Perú. En el 54 se abolió la esclavitud o el esclavismo. Para pensar, dice. Y es verdad que a veces esto que lo hablamos fuera del programa, esta idea de cómo las leyes a veces son un decorado y sin embargo no hay una abolición real de la esclavitud. Sí, esto de que las leyes a veces no traspasan la línea de texto, digamos, como que no son vivas, no están en la realidad. También le quiero mandar un saludo a Facu Morel, que nos está escuchando por primera vez, dijo que por fin se acordó y lo puso, así que le mandamos un gran saludo. Y a Pablo Marx, que bueno, recién lo nombramos, pero que ayer arrancó junto con Juan, un compañero, Pablo. Alguien tiene que destruir Tandil, así Hermoso. que tremendo programa, buenísimo, a mí me gustó mucho, así que si quieren el martes que viene agendar y escuchar Alguien tiene que destruir Tandil, háganlo. No sé si nos queda algún... Sí, yo le voy a mandar un saludo a Juan Pablo, a Juan Pablo o el Vasco, como le dicen, que está en Olavarría y es la primera vez que escucha el programa y dice, buenísimo el programa, Facu, se escucha perfecto, música zarpada, así. Así que hay un beso para Gaby también. Pablo dijo que se escuchó la voz de Gabriel, así que podemos decir que hoy por primera vez Gabriel César habló en este programa de radio. No está capítulo 14. El capítulo 14, así lo tenemos guardado el fragmento y lo vamos pasando cada tanto. No sé si nos queda algún saludo más. O algún recordatorio. Quédense que ahora arranca Los Portadores y el viernes arranca No Somos Influencers, el viernes a las 12 del mediodía. Vuelve, que ya tiene también una segunda temporada, es su segunda temporada de No Somos Influencers. Así que escuchan a las chicas el viernes a las 12. Y escuchen Radio El Muro porque se está armando una programación hermosa, una programación divina. La verdad que hay mucho esfuerzo, es una radio que está hecha con sangre, sudor y alegría en vez de lágrimas. Así que nada, escúchenla, la verdad que tiene una programación divina. Ahora no me acuerdo de todos los programas, vamos a empezar a tener la grilla de programas acá para también poder decírselos, pero bueno, creció mucho la grilla. Y bueno, también tiene una música muy buena. Así que quédense ahora y sigan escuchando El Muro. Nos vamos a ir, como todos los programas, escuchando a la invitada, a Victoria Santa Cruz. En este caso vamos a escuchar una obra poética de ella y musicalizada también, que se llama, que está acompañada por Abelardo Vázquez, y el tema se llama Yo ya ta cansá. Ay, ya yo ta cansada de tanto pensar. Gestos Erróneos cuenta con el apoyo del área de cultura de la UNICEN. Creamos con arte, hacemos cultura.